Bien, en el vídeo de hoy vamos a tratar unas cuestiones fundamentales que creo que pueden resultar, bueno, pues de relevancia a- al asunto, ¿no? De por qué he retomado eh, este espacio, ¿no? Este espacio virtual, este, este canal, en definitiva. En primer lugar, me veía con la necesidad de, bueno, de ejercer, ¿no? Eh, la labor crítica y teórica conforme a ciertos parámetros filosóficos y literarios, ¿no? Como algunos sabréis y otros no, pero tampoco es detrimento ni nada. Como algunos sabréis, estoy cursando un máster en estudios literarios, ¿no? En estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid después de haberme graduado en filosofía. Bien, me he dado cuenta o me he percatado, ¿no? De una serie de cuestiones, de una serie de asuntos que me resultan de especial interés si los analizo, ¿no? Con cierta perspectiva. Eh, Algunos de estos asuntos, me disculparán por haber movido el aparato este. Algunos de estos asuntos son los siguientes, ¿no? Y es que la crítica literaria contemporánea y la crítica literaria y los estudios literarios que se imparten en las facultades, ¿no? En las facultades de letras, eh, han sufrido un agravante terrible por parte de teorías que desde el formalismo ruso hasta las más deconstructivistas, ¿no? Como, como pueden ser las de corte postmoderno, ¿no? Y de importación anglosajona, pues como digo, han mutilado, ¿no? Los estudios literarios, ¿no? Tal es así que, bueno, yo nada más entrar en este máster, en el cual, pues por las fechas en las que estamos, ¿no? Al día 25 de noviembre, pues llevo poco tiempo, ¿no? Llevo apenas un par de semanas en lo que son las clases. Pero me he podido dar cuenta, como digo, me he podido percatar de una serie de cuestiones que creo que son de interés fundamental para todos aquellos que vayan a cursar estudios literarios, ¿no? O que tengan pensado, como es mi caso, realizar una tesis eh, cuya dirección apunta hacia ahí, ¿no? Hacia los estudios literarios, hacia la crítica literaria también. Más concretamente hacia los estudios literarios, pero bueno. Como digo, me resulta curioso cómo en las carreras de letras eh, se apuesta, ¿no? Por una educación sentimental, pero que si bien no va enfocada a la psicología del individuo, ¿no? Utilizando ciertos parámetros científicos, ¿no? En mayor o menor grado, sino que apela a una especie de psicología que, según qué casos, eh, puede afectar más o menos, ¿no? A quien ya venía con según qué taras, ¿no? Eh, a quien ya cargaba con sus taras de serie, ¿no? Como digo, hay clases en las cuales, bueno, pues, he tenido el privilegio, entre comillas, de asistir, ¿no? De no perderme, porque vamos, de habérmelas perdido, eh, no, no sería consciente de cuál es la gravedad del asunto, ¿no? Como digo, hay clases a las cuales he asistido necesariamente, no me he perdido, y he podido advertir varias cosas. En primer lugar, como digo, una degradación de lo que son los estudios literarios, ¿no? La crítica literaria, la teoría literaria y sobre todo lo que es el ámbito literario, ¿no? Las carreras de letras en general, podemos decir. En segundo lugar, una educación reduccionista, emocional, psicologicista, ¿no? O psicologista. Y, y sobre todo, de corte posmoderno, como digo, ¿no? Un reduccionismo, una deconstrucción
terrible en lo que al ejercicio de la crítica literaria sobremanera se refiere, ¿no? Por poner un ejemplo, el otro día estuvimos tratando una serie de cuestiones, ¿no?, relacionadas, que vienen expuestas en el Manual de Crítica Literaria Contemporánea de Fernando Gómez Redondo, este libro. Bien. Fernando Gómez Redondo, que como digo es el autor de este libro, que se publica en Castalia en Instrumento, ¿no? Bien. Yo tengo aquí subrayadas una serie de cosas que verdaderamente, o sea, no tienen ningún desperdicio, ¿no? Así que me permitirán ustedes leerlas, ¿no? Dice en la introducción, y esto es lo que constituye el error, el agravante, la disminución, la infertilidad, la impotencia de los estudios literarios actuales. No quiere decir esto, ni mucho menos, que una obra literaria, para ser comprendida o simplemente leída, hasta con placer estético, dice el autor, entre paréntesis, requiera de las pautas de análisis sugeridas por las 25 corrientes reunidas en este libro. Pero lo cierto es que cualquier valoración que quiera efectuarse sobre esa obra tendrá que depender de algunas de las perspectivas que aquí se van a mostrar. Claro, aquí ya se nos introduce, ¿no?, en un marco, en una serie de perspectivas, que por cierto, me resulta curioso, ¿no?, que se tome la literatura como algo que puede fundamentar, ¿no?, un placer estético, que si bien es cierto que puede, en relación a la crítica literaria, placer estético poco, ¿no? En mi caso tampoco creo que la literatura, creo que puede sugerir cierto placer estético, pero como el que puede encontrar cierto placer estético, pues no sé, en las moscas, ¿no?, que se apilan en un vertedero. Lo mismo, allá según quiénes, ¿no? Para placeres estéticos, pues bueno, hay otras formas, hay otros métodos que no voy a compartir aquí. Y bueno, esta es la introducción, como digo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que nos va a mostrar Fernando Gómez Redondo en este manual? Bien, dice, crítica, entrecomillada. No se olvide, implica, desde su raíz etimológica griega, la capacidad de juzgar, analizar e interpretar. De esta manera, un texto puede ser abordado desde dos vertientes: la simplemente lectora, que no requiere más que la atención y predisposición del receptor para dejarse atrapar por el tejido textual que va desenvolviendo conforme a supuestas pretensiones del autor, y la potencialmente enjuiciadora de los valores implícitos en la obra. Esto resulta curioso, ¿no?, cuando se habla de valores implícitos dentro de la obra, porque precisamente los que se han encargado de desmantelar, de triturar, de pervertir hasta la saciedad los estudios y la crítica literaria, ¿no?, y los valores que contienen dentro de la obra. No tomo valor en el sentido moral, ¿no?, sino hablo también como las ideas, los conceptos que allí se ejercitan, ¿no?, allí se desarrollan. Los que se han cargado, como digo, esto han sido las corrientes posmodernas, ¿no?, y sobre todo las lecturas, la crítica literaria que se ha ejercido desde autores como Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida y otros tantos, que yo pienso que tiene su germen en Nietzsche. Pero esto ya lo explicaré en otro momento. No entiendo muy bien por qué la cámara se desenfoca. Discúlpenme. Bien. Dice, por eso tiene que existir una actividad crítica. Claro que sí. Claro que tiene que existir una actividad crítica. De hecho, si no existiese una actividad crítica, ¿cuál sería la función del crítico literario? Claro, tampoco podemos definir al crítico literario como aquel que ejerce una actividad crítica, ¿no?, de una obra literaria. Porque, y esto me retrotrae a una anécdota que voy a compartir con ustedes, se generaría una especie de isovalencia, ¿no?, entre la opinión, la crítica que puede ejercer el crítico
y la crítica que puede ejercer un dentista, un panadero, un camarero, un ingeniero, etcétera. Es decir, eh, reduciríamos el esquema a el siguiente, que es: no existe un fundamento último de lo que ser crítico literario significa. Y como decía, les iba a mostrar una anécdota que ocurrió en clase. La profesora, que me ahorraré el nombre, ¿no? Me ahorraré el nombre y una serie de detalles porque no es pertinente al asunto, ¿no? También por salvaguardar su privacidad. Decía algo así como que existen diferentes teorías de la literatura sobre las cuales partimos para ejercer la crítica literaria. Hasta aquí todos estaban de acuerdo y el que no lo esté, pues que cierre el vídeo y se marche a freír espárragos. Decía, como digo esto, ¿no? Claro, eh, aquí, hasta aquí puede parecer que no hay problema alguno, ¿no? O uno se puede preguntar, pues, ¿cuál es la implicación, ¿no? Las consecuencias de esto. El tema es que esta misma profesora decía que se puede ejercer una crítica partiendo desde teorías como puede ser las de, no sé, las de el formalismo ruso, la crítica literaria que se ejerce, perdón, la teoría literaria o teorías como las que postulan, ¿no? O como los manuales de René Belek y demás, etc, etc, ¿no? Y decía algo así, como lo siguiente que voy a comentar. Y es que se podían ejercer, como digo, la crítica desde diferentes teorías y que todas pues eran prácticamente, venía a decir algo así como que todas eran prácticamente válidas, ¿no? Es decir, la estética de la recepción, el formalismo ruso, las corrientes posmodernas, la, la teoría literaria planteada por Aristóteles, ¿no? Y otros tantos, pues no creo yo que den resultados iguales. Y aunque y si bien dan resultados diferentes, a unas teorías ejercerán o generarán una mayor potencia que la que pueda generarse con según qué otros, ¿no? Entonces, claro, decir esto pues supone remitir a una especie de sentimentalismo hippie en el cual, bueno, pues todas, ¿qué más da formalismo ruso que postestructuralismo, que estructuralismo checo, que New Criticism? Da igual, porque todo es válido, ¿no? Sobre todo, además, era curioso, porque se remitía en gran parte de este discurso a los valores culturales, ¿no? En relación a la crítica literaria y a las teorías literarias que se habían desarrollado, ¿no? A valores culturales. Claro, yo me pregunto, ¿qué valores culturales o de qué valores culturales estamos hablando? Porque hablar de cultura es no decir nada. Es como el que habla de libertad. Vamos, un pensamiento hippie por excelencia. Un pensamiento, pues, un pensamiento nini, ¿no? Esto es como la gente que está en su casa, desde el Twitter, hablando o criticando o abogando por la libertad, la liberación y demás. Es la idea, muy bien, pero ¿usted qué hace aparte de poner tonterías en las redes, ¿no? Pues lo mismo la potencialidad de su pensamiento se reduce a un meme, se reduce a Twitter, ¿no? Lo mismo ocurre con los estudios literarios actuales. Han quedado reducidos a un meme, han quedado reducidos a estudios culturales, a estudios de literatura comparada, que eso da para largo archivo sobre este tema, ¿no? La literatura comparada. Que por cierto, me cogí este año, ¿no? En el máster, simplemente por curiosidad, por ver qué se cocía ahí. Claro, cuando a uno se le presenta un profesor, bueno, me lo voy a ahorrar para
para otro, otro documento audiovisual que ustedes podrán disfrutar, ¿no? La literatura comparada dentro de la universidad, ¿no? Por lo menos hablo desde mi caso, pero tengo constancia por colegas y por amigos, ¿no? Que se dedican a esto, ¿no? Que, que es prácticamente igual el panorama en todas las universidades de España. O sea, no somos especiales tampoco aquí en Madrid, ¿no? Donde yo estudio. Bien, vamos a seguir, ¿no? Bueno, decía el autor, ¿no? Tiene que existir una actividad crítica limitada a la tarea del escrutinio para la que ha sido pensada, humilde en sus objetivos y más pretensiones que la de desvelar algunas de las múltiples facetas significativas que intervienen en la conformación de una determinada textualidad. Es curioso que se diga esto cuando más adelante se aboga a una especie de culto pedagógico, ¿no? A una especie de culto pedagógico, a una serie de mantras, a una serie de mitos, que si ustedes tienen el manual podrán comprobar con total claridad. No tengo yo tampoco que leerlo aquí, pero como digo eso, me resulta muy curioso, ¿no? Que se hable del escrutinio, ¿no? De esa actividad crítica de ciertos temas, de los materiales literarios, pero después se realizan interpretaciones que escapan a ese marco. Es decir, que se ofrecen, como dijo un buen amigo mío, se ofrecen soluciones imaginarias a problemas reales. Eso es idealismo. Eso es idealismo. Es como las lecturas por ejemplo, títulos como una lectura, pongo por ejemplo, una lectura feminista del Quijote, o una lectura a una no sé, es que títulos así eh, de imbéciles, no sé, pues por ejemplo, el objeto de culto y la literatura postcolonial en la novela tal. Este estilo de cosas que yo prácticamente no entiendo qué quieren decir muchas veces. Vamos, ellos tampoco lo entienden, aunque hagan que sí, repitan frases hechas, ¿no? Pues no, vamos, no. Aseguro que hablan desde el desconocimiento y desde la estupidez más inmediata, ¿no? Pero eso, vamos a seguir. Dice, es preciso apuntar esta prevención, por cuanto en ocasiones alguna metodología crítica llega a desplazar a la propia producción literaria, sin tener en cuenta que el soporte esencial de su estudio lo constituye la misma obra a la que niega algunas de sus propiedades básicas. Ya la significativa, y pone entre paréntesis la de construcción, ya la de la autoría, entre paréntesis los estructuralismos, ya la dimensión lingüística, entre paréntesis algunas de las hermenéuticas de la estética de la recepción, ya la perspectiva histórica, entre paréntesis los formalismos, perdón. Dice, por tanto, un acercamiento filológico, científico, a ese objeto llamado texto exige la determinación de unos cauces interpretativos, la gramática y la lingüística histórica, la exdótica, la historia de la literatura y también la de la crítica literaria. Claro, aquí parece que se toma o que se define una ciencia de los materiales literarios, ¿no? Es decir, que se trabajan sobre los materiales literarios, como son los enumerados. A mi juicio, no es así. A mi juicio, los materiales literarios simplemente constituyen el corpus textual, ¿no? Es decir, puede haber puede haber una ciencia de la literatura, de lo que la literatura es y de sus materiales literarios, pero no de los materiales literarios de la literatura. Igual que puede haber ciencia de, no sé, de... No sé, poner un caso concreto. Puede haber ciencia de... Tiene sentido a la hora de resolver problemas, ¿no? Que haya una ciencia o una técnica de lo que... de la mecánica, de lo que reparar un coche, por ejemplo, significa, de lo que reparar una caldera significa,
de lo que busca. Digo reparar, entendido como la literatura no hay nada que reparar. Simplemente hablo de buscar soluciones reales a problemas reales. Ahora bien, no hay una ciencia, ¿no? No tiene sentido estudiar de manera científica al margen de ese propio coche o de esa propia caldera, estudiar las partes que lo componen. Las partes que lo componen, sin tener en cuenta el todo, ¿no? El corpus. Porque entonces hacemos estudios, hacemos algo que muchas veces se puede, o se asemeja más a estudios culturales que a otra cosa, ¿no? Es decir, insisto, por explicarme bien, tenemos que estar centrados, ¿no? En lo que es, en lo que el texto es, en lo que el texto es y los materiales que nos ofrece ese texto. Ahora bien, podemos atender a esos diferentes materiales. Pero no hay una ciencia de los materiales literarios, hay una ciencia de lo que la literatura es. Y la literatura cuenta con materiales literarios. Pero no hay una ciencia de lo que los materiales literarios son, como tal. O sea, los materiales literarios se definen y se trabajan con ellos. Igual que un médico trabaja con un bisturí. Con un bisturí. Pero esos bisturíes, por ejemplo, esas herramientas, le permiten al médico desarrollarse, ¿no? Desarrollarse en una ciencia como puede ser, por ejemplo, la cirugía, ¿no? Y operar cuerpos, ¿no? Bien. Aunque esto hay gente que, bueno, que no le guste. Ahí a ellos. Dice, más adelante. Y aquí viene una cosa curiosa, ¿no? Y es que parece que el autor convierte, bueno, la literatura en una especie de política, ¿no? Por ello, por ser signo de múltiples valencias, han de generarse unos procedimientos para analizar ese objeto artístico y poder. Como resultado, conferirle el valor real que adquiere la trama de los fenómenos y signos estéticos sobre los que la sociedad asienta los principios esenciales de su devenir histórico. Esto es una concepción hegeliana de lo que la literatura es. Es decir, que a partir de, o que la literatura es el medio por el cual se desarrolla ese espíritu del pueblo, ese devenir histórico, ¿no? Esa serie de valores. No, no, no señor. O sea, esto es concebir la literatura en términos políticos. Es decir, la literatura a la servidumbre de la política. Servidumbre de la política. De hecho, la literatura muchas veces, en gran parte de las obras importantes, se enfrentan de manera diametralmente opuesta a lo que las condiciones políticas y sociales del momento son. Y eso es lo que constituye cambios. Pero no es política la literatura. No se reduce a política. Tiene un elemento político, pero no es política. No es política entendida como definición de la literatura solamente es política. Que esto es una obviedad, pero parece que hay gente que no le entra a la cabeza, ¿no? Aquí en este punto no estamos intentando ser originales, estamos intentando describir lo que hay. Y el panorama que hay es este. Es un panorama, y por decirlo sin ambaje, es un panorama jodido. Este es el panorama que está presente en la literatura. No hemos escapado de Hegel, no hemos escapado de ese idealismo. Y luego ocurrirá que habrá gente que, no sé, que crea que se desarrolla a través de la literatura o que se convierte en mejor persona o que incluso puede, no sé, ser, leyéndose André Breton puede considerarse un poeta francés, ¿no? Al final se lo asume todo en una panda de zumbados de tres pares de eso. Bien. Sigue el autor. Quizá deba asumirse la postura contraria. Ningún texto literario se deja aprender en su totalidad, no ya por una sola de esas corrientes críticas, sino siquiera por el conjunto entero de las que aquí se presentan. Es decir, aquí se está tratando una especie de, lo diré, de meteorología, ¿no? Es decir, se está tomando el todo y las partes, se está intentando estudiar el todo, como es el texto, ¿no? A tratar en función de las partes que lo componen. Y aún así, lo curioso es que el todo será superior a la suma de las partes.
suma de las partes, no solo del texto, ¿no? Es decir, sino que la interpretación, entendida como un todo, por ponerlo en términos más visuales, ¿no? Entendida como un todo geométrico, ¿no? Como una totalidad, como un espacio cerrado, es capaz de ejercer una especie de autonomía. Una autonomía que va más allá de sus partes. Es decir, el todo va más allá de la suma de las partes. Si el todo es X, eh, no se reduce. O sea, perdón, si la suma de las partes, que sería el todo, da X, el todo no es X. El todo es X más 1. Todo es X más 1. Claro, ¿esto en qué se desemboca? Esto desemboca en lecturas relativistas. Desemboca en poder ejercer, no sé, la importancia del retrete en 100 años de soledad. Y eso puede constituir una tesis doctoral perfectamente hoy en día en la universidad. O sea, que resulta gracioso. Pero este es el panorama. Este es el panorama, ¿no? Así que tampoco quiero aburrirles en exceso. Quería un poco comentar, bueno, pues esta serie de impresiones esta cantidad de manuales que hay, ¿no? Que bueno, les enseñaría porque tengo una mesa repleta de estos manuales, ¿no? Introducción a la teoría literaria contemporánea publicada por Ariel, el manual de la crítica literaria, nueva introducción a la teoría de la literatura, en fin. Tengo gruesos tomos, gruesa información, y aún así tengo la sensación de que se constituye una bibliografía extensísima que realmente o nos estamos dedicando a leer de una manera completamente sesgada, condicionada y adoctrinada, o simplemente lo tomamos como un objeto de fetiche, de decoración, ¿no? Porque queda bien decir estudios literarios y ya está, ya está. Simplemente es eso. Ese es el panorama. Señoras y señores, así que nada, dejamos este vídeo aquí y habrá otro dentro de un tiempo.